Me presento muy rápido, yo soy Julián, soy director gerente aquí de Ironhack México. Ironhack es lo que acaba de presentar Manon, muchas gracias Manon. De hecho, estaba viendo los logos de todos nuestros hiring partners y nos faltan dos. Me acompaña Manuel de Grow y Silvia de Didi. Y les voy a decir un poquito el bio, el brief de estos dos, de nuestros dos invitados de hoy. Silvia tiene 5 años como Data Science en el mercado de data. Antes estaba en Boeing, en la aerolínea de Boeing, y también estaba en el Banco Central, también trabajando en el sector de datos. Manuel ahorita está en Grow, que es el holding de Green. Creo que todos ya reconocemos los scooters de Green, y también de Yellow. Manuel es un compañero emprendedor y ha trabajado como emprendedor ya por varios años y pues fue el número 1 empleado de Grow, el holding de Green. Entonces, pues antes de nada, un aplauso por nuestros invitados, por favor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Manuel, cuéntanos un poquito sobre Grow, cuánto tiempo tiene y cómo llegaste a entrar a la empresa en el sector de datos. Exactamente qué están haciendo ahí en Grow, cuál es tu trabajo y tu día a día. Cool. Pues todos conocen Green aquí, la empresa de los patines verdes. Primero que nada entré a Green porque tengo una pasión y es resolver el tráfico. O sea, ¿quién de aquí odia el tráfico? Yo, ¿no? Y segunda, siempre una de mis pasiones, yo soy ingeniero químico, entonces si hay ingenieros por acá, industriales, químicos, lo que sea, pueden ser data scientists, data analysts, ¿no? Una de mis pasiones era hacer algo que apoyara al cambio climático, al medio ambiente, y si puedo quitar coches de la calle, pues para mí es una misión increíble, ¿no? Y de ahí empieza todo mi interés por entrar a Green. Yo conozco Green porque estaba en una empresa que se llama Bright, que es de energía solar. Es una empresa que se llama Y Combinator. ¿Quién aquí conoce YC? Pues bueno, YC es una de las mejores incubadoras del mundo. Están en San Francisco. Ellos han incubado, por ejemplo, empresas como Dropbox, Reddit, Airbnb, 9gag, muchísimas otras empresas que valen millones de dólares hoy en día. Yo entré a Bright y justo los fundadores de Green, que hoy son Sergio y John, ellos me conocen por estar en una YC Company. Ellos se metieron mucho al mundo de inversiones de Y Combinator, y los conozco por ser nuevos empleados en Bright, y de ahí me jalan a Green, ¿no? Y yo la misión me encantó, me apasionó, de ahí me decidí mover a Green, ¿no? Y en un principio a mí me tocó ser la cabeza operativa en una empresa como Didi, como Green. Lo primero que vas a empezar a hacer es poner drivers en las calles, patines en las calles. Te toca hacer de todo, ¿no? Desde recuperar el patín que se fue a doctores hasta hablar con los clientes, ¿no? Y ser el customer support. Pero siempre mi pasión desde hace unos 6, 7 años era meterme a analizar datos con estadística, con programación, y pues poco a poquito fui haciendo con la transición de operaciones ya a la parte estratégica de los datos. Entonces, es un poquito la historia de cómo llegué. Excelente, excelente. Y Silvia, con 5 años de experiencia ya trabajando en el mundo de data, en España, en México, ¿nos puedes, te reconocemos como una pionera de la industria de cierta manera, particularmente aquí en México? ¿Cómo se siente eso? ¿Y cuál ha sido como tu experiencia llegando a este puesto? ¿Y cuál es exactamente lo que estás haciendo en DT para ayudarles a tomar decisiones basadas en los datos que ponen? Muchas preguntas. Sí, ¿verdad? Yo inicié la carrera de econometría en 2010, la comencé en Barcelona. Entonces esto me convierte en una econometrista, que es una especialidad entre la estadística, la matemática y la economía. A partir de aquí es cuando salió el boom del Big Data. Decidí aventarme, salían las primeras maestrías en eso y hice la maestría en Big Data como tal. La hice en Barcelona, empecé a trabajar como científica de datos. Todas las empresas vieron que tenían información recolectada de hacía 50 años y más incluso, que era muy relevante, que era muy valiosa, pero que podían hacer con ella. Entonces me apasionó esta tarea de
vamos a buscar estrategia a partir de esta información. Como decía Julián, empecé en Vueling Airlines, en Barcelona, luego cambié, para que vean la diferencia de sector, empecé en la aerolínea, me moví al Banco Central Europeo, en temas totalmente diferentes, sí estaba en equipos de innovación, aplicación móvil, etcétera, pero era puramente financiero. Y luego ya me moví en el sector de la tecnología, entrando aquí en México en Uber, donde estuve un año, y ahorita en Didi, también llevando todo el sector de la movilidad y llevando estas estrategias de decisión de empresa a partir de la información como tal y la movilidad, y intentando llevar como la tecnología más al alcance de los usuarios, hacer plataformas más seguras, una movilidad más estratégica, más inteligente. Excelente. Hay muchas personas viendo esto en la audiencia que somos muy principiantes en el tema de datas, y me gustaría tomar un momento para desmistificar un poquito las diferencias entre un data analytics, data science y machine learning. ¿Nos puedes explicar un poquito de las diferencias? Sería como hablar de un junior, un senior y ya un máster, podríamos decir. El inicio de un data analyst sería al principio, una persona que es capaz de hacer análisis. Para eso no se requiere tampoco programación, se pide normalmente conocimiento en Excel, conocimiento analítico, lógico. Si tú ya quieres pasar a ser data scientist, sí se requieren herramientas como Python o R y programación en SQL para hacer extracción de datos. Y la parte del Machine Learning no sería como un Machine Learning como tal, como rol, sino que es una especialidad dentro del Big Data, que ya sea el modelaje de datos. Es una persona que no solo te va a hacer un análisis de la situación o un dashboard y una perspectiva de la situación de la empresa, sino que va a ir más allá y con el histórico de los datos va a poder sacar regresiones, va a sacar modelos, va a proyectar la empresa. Estos serían modelos de Machine Learning, como llamamos proyectivos. Gracias. Y Manuel, alguien que estudió, alguien que estudió ingeniero químico en la universidad, ¿qué es la diferencia o qué tanto brinco ser un ingeniero de datos de comparación con un ingeniero químico? Ya. Yo desde mi licenciatura empecé a hacer investigación sobre reactores utilizando MATLAB, ¿no? Que es un programa un poquito más matemático, más para ingeniería, y mucho de la investigación sobre los reactores es de estadística, ¿no? Estadística pura, cómo predices si tienen reactivos, qué productos van a generar esos reactivos, ¿no? Entonces, toda esa estadística pura, esa programación con MATLAB, te dan las bases para luego hacer una transición a agarrar datos, por ejemplo, de usuarios que entran a una empresa y usuarios que salen de una empresa, ¿no? Que es un poquito de user funnel. Puedes empezar a, por ejemplo, entender clusterización, ¿no? Porque tengo moléculas que se agrupan de una forma, pero también tengo usuarios que se agrupan de otra forma, ¿no? Entonces, así vas encontrando analogías. Al final, a mí lo que me dio mucho la ingeniería química son las bases estadísticas, matemáticas y un poquito de programación. Luego ya ahí te vas a adentrar a otros lenguajes de programación, pero que al final hacer hasta Machine Learning lo puedes hacer en Java, hasta puedes hacerlo en JavaScript, pero será horroroso. Pero sí hay bases de programación que hoy en día nos dan la posibilidad de moverte de un lado a otro mucho más fácilmente. De acuerdo, sí, de acuerdo. Y aquí que tenemos muchos estudiantes que justo están estudiando en Ironhack, hay muchas personas viendo esto interesadas en ser un data analyst. ¿Qué dirías tú con tu experiencia, Manuel? ¿Cuáles serían los pasos para seguir, para entrar en esto y con el fin de ser alguien que trabaja en data analytics? Sí, yo creo que el primer paso, el más importante, es hacer las preguntas correctas, ¿no? Y a veces son preguntas muy intuitivas que te pueden dar un insight o una estrategia de negocios, ¿no? Un data analyst lo que busca es tomar decisiones basadas en datos, ya sea con programación, ya sea con Excel, ya sea con SQL, ¿no? Y que con esos insights puedas ayudar al negocio a tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo primero para mí es empiecen a pensar cómo con datos pueden resolver preguntas de negocio, y de ahí ya pueden meterse a utilizar herramientas como Excel, como SQL, como Python para responder esas preguntas y ayudar a que el negocio ya sea crezca o tener estrategias de negocio, lo que sea.
Eso es interesante porque no nada más es como el paso, como entrar a ese mercado, pero tú dices primero si te gusta, ¿verdad? Si te gusta esta industria, si te gusta resolver problemas con datos, que no, me imagino que no son todas las personas que eso les mueve, ¿verdad? Sí, digo, y dicen por ahí en muchos foros, si leen, un data analyst, un data scientist va a ser 80% hasta más, 90% data cleaning, data manipulation y ya el otro 10%, 20% análisis, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesto a hacer el talacheo para luego ya sacar los insights y la parte divertida de data science o data analysis. Totalmente, sí. ¿Quieres agregar? No, súper de acuerdo con el punto que él decía. Nada más añadir como el approach que le damos cuando vamos a trabajar un problema es esto, justo lo que él decía. Siempre todo parte de una hipótesis, como un análisis de storytelling, que le llamamos. Entonces, con esta hipótesis, tú lo que vas a dedicarte es a testear, validar si estás en lo correcto o en lo falso. Y a partir de aquí es donde extraes la data, transmites tu análisis y la validas o simplemente dices, pues no, mira, no es como yo lo planteé y a partir de ahí generas la siguiente hipótesis. O sea, son todas hipótesis encadenadas. Silvia, mencionaste cuando te pregunté las diferencias entre data science, data analytics, machine learning, comentaste como que lo ves de junior a senior un poquito. Dinos un poquito sobre el flujo de llegar a ese holy grail de ser un ingeniero de machine learning. ¿Cómo llegamos a eso? Estudiando mucho, viendo muchos casos, planteándote muchas cosas, fallando muchas veces. O sea, ya cuando eres data scientist vas a testear muchas hipótesis que en muchos casos te vas a equivocar, vas a probar muchos modelos, tienes que ver cuál es el más preciso, puedes aplicar hasta 10 tipos de modelos, fallar, seguir. Entonces yo creo que un data scientist es alguien que ya va más allá del mero análisis, del mero estudio y que se plantea cuál va a ser este algoritmo que mejor se va a ajustar, se preocupa por este margen de error, lo hace escalable, lo intenta vertir en otros sectores, en otros países, de la misma nivel de negocio y sobre todo que sea algo de impacto y escalable, tanto para otros equipos de la empresa como otros países. O sea, es una persona que siempre va a estar colindando un análisis con otro análisis y buscando opiniones de muchos equipos. Total. Hablaste un poquito sobre, hablamos un poquito, que has trabajado en aerolínea, también de logística, en Banco Central, ahora en Didi, una empresa obviamente de movilidad. ¿Qué sería la diferencia entre cómo estas empresas usan datos, colectan datos y en grandes rasgos, en tu experiencia, cuál han sido las diferencias más grandes entre estas diferentes verticales? Afortunadamente, todas las empresas que les he mencionado han sido muy data-driven, que lo que significa es que se rigen por los datos en tomar decisiones. Entonces, siempre el equipo donde he estado ha sido tomado en cuenta de manera estratégica y mi trabajo ha sido muy valorado. Eso es lo que tendrían todas en común. Luego hablamos de sectores muy diferentes también. Y eso ha sido una ventaja porque una vez más corrobora que estudiar algo como ciencia de datos te permite trabajar en cualquier sector, no te limita. Entonces es algo apasionante, que si de repente te interesa el sector comercial, pues trabajar en Coca-Cola, te puedes pasar a HP, puedes trabajar en cualquier sector, cualquier país. De nuevo, yo estuve primero en España, ahora en México, no hay diferencia alguna, puedes escalarlo al nivel que quieras. Entonces, la principal diferencia podría ser la etapa del negocio en la que estaba. Entonces, he estado en empresas muy consolidadas, empresas que estaban en varios países, análisis más regionales, más exponenciales, el tipo de análisis sobre todo, si se quiere crecer en línea de negocio, en línea de país, o sea, un poco el objetivo por el cual tú estás luchando por los datos, porque siempre tienes que estar muy alineado con la visión del negocio de la empresa. Total. ¿Y qué tal el puro cantidad de datos y de dónde están colectando estos datos? O sea, si hay una gran diferencia entre diferentes empresas como colectan de datos, o dirías que son más o menos los mismos procesos todos? Todas las empresas que he estado han tenido los datos muy seguros, muy protegidos, muy confidenciales. Los análisis se sacan sobre todo a nivel agregado, que son conclusiones generales de la empresa. Y lo que ha permitido que haya muchos más datos pues, ha sido la consistencia. Y si el Banco Central Europeo no le puede competir a ningún otro porque tiene la historia desde que podemos contar. Entonces, sobre todo es esto lo que se rige para definirlo como Big Data, es decir, que tenga muchas variables y muchos registros. Excelente, gracias. Manuel, hemos hablado un poquito sobre empresas que son data-driven, ¿no?
O sea, ¿qué significa esto de ser una empresa data-driven y que no? Sí. Como dijo Silvia, una empresa data-driven es la empresa que rige sus decisiones basadas en datos, ¿no? Y eso lo que es con previo error, con hipótesis, cómo puedo comprobar que tomar esta acción me genera un crecimiento, para el negocio, o me genera más revenue, o menos revenue, o me aumenta el profit loss margins. Entonces, siempre con hipótesis basadas en datos, tomar decisiones. Para ser data-driven tienes que englobar muchísimas partes dentro de la empresa. Todo tiene que venir desde el CEO. Si el CEO no imparte esa cultura de ser data-driven, va a ser imposible que sea un cascade down de la cultura, ¿no? Y también es donde tienes una parte de cultura muy fuerte, una parte técnica fuerte, ¿no? Y también la parte de cómo toma decisiones sobre esas dos vertientes. Sí, y estando en empresas de diferentes tamaños, obviamente como emprendedor también, ¿en qué momento se toma esa decisión? O sea, ¿cuántos datos necesitas para tomar una decisión de ser una empresa data-driven? ¿En qué momento? Sí, creo que el mismo tema de UX, si el CEO o el fundador no está de acuerdo y no lo quiero impulsar, pues no se va a hacer. Pero una vez que eso se cumple, ¿cómo sabe ese CEO, ese fundador, cuándo empezar a usar los datos que tengan para tomar decisiones? Sí. Justo ahí es bien importante que el ser data-driven empiece desde el día cero, ¿no? Porque, primero que nada, no necesitas datos internos para tomar decisiones, puedes empezar a utilizar datos externos. Por ejemplo, hoy todos los datos de COVID están abiertos, se puede ver cómo la ciudad se mueve con esos datos y tomar decisiones basadas en eso, sin que alguien haya generado datos, ¿no? Y también, algo importantísimo es si empiezo desde el día cero, tengo, no sé, 5 empleados, 50 usuarios, y empiezo a crear esta cultura de data-driven, va a ser mucho más sencillo cuando escale a 1000 empleados y millones de usuarios, en vez de empezar desde que tengo 1000 empleados y 1 millón de usuarios. Entonces, siempre, mientras antes empieces, mejor va a ser, porque va a ser mucho más escalable esa cultura que imparta sobre la empresa. Total. Sí, tiene sentido. Y Silvia, en una empresa como Didi, que no es de México, que llegó a México, ¿cuánto de los datos y los procesos y las herramientas que estaban usando para colectar y procesar datos, ya que sea de Machine Learning, han podido replicar en México, o en México es como empezamos de cero? Es una buena pregunta. Pues siempre nos peleamos un poco con los datos para homogeneizar tablas, hacerlo más fácil, aprovechar un poco que ya exista un histórico en esta empresa. Entonces es interesante una empresa que ya tiene cierto recorrido y nada más expanda en un nuevo país. A la práctica no todo es tan fácil, también hablamos de otro idioma, bastante diferente. Pero por lo general sí es el objetivo, o sea, justo la tecnología lo que permite es que todo sea mucho más escalable y que un análisis se pueda replicar fácilmente a cualquier país. Esa es una ventaja justamente del Big Data y la base de datos para el crecimiento de la empresa. Sí, en Ironhack tenemos, o sea, sobre todo lo que hemos visto en ciertos países y lo que colectamos sobre nuestros clientes en ciertos países, no necesariamente se puede usar en todos los otros países. Lo que sí vemos es que de temas de UX hay mucha investigación que hemos hecho en otros países que sí se puede ayudarnos en identificar cuáles y quiénes van a ser nuestros clientes ideales en México. ¿Cómo ustedes ven como ligando la parte de experiencia de usuario, la parte de colectar perfiles de personas? ¿Cómo se liga y cuál es el matrimonio entre la parte de experiencia de usuario, UX, investigación y la parte de data? Pues hablando de UX, User Experience, experiencia de usuario, lo que siempre buscamos es que la aplicación tenga sentido, que la gente la entienda, que cuando quieran ver un viaje lo consigan, que no haya mucho tiempo de búsqueda, o sea, que el mensaje sea muy claro entre el emisor y el receptor. Entonces, la manera más fácil de saber si nuestra experiencia está siendo positiva es ver eso, el volumen de viajes, el tiempo que se demoran en pedirlo, el tipo de quejas que hay. O sea, lo que siempre vamos a estar buscando es que este tiempo que sucede entre busco un viaje y lo pido y lo realizo, pues sea el mínimo posible. Y también a nivel de quejas, pues uno se puede quejar de la aplicación, podemos tener feedback. Entonces, siempre estamos buscando que las quejas sean las menores en cuanto a aplicación y que esta experiencia cada vez sea óptima y
haya menos scrolls, que el modelo sea más entendible. Sí. Ajá, de acuerdo. Del lado de tomando decisiones, ahora sí de la trinchera de Green, que es una empresa que me gustaría saber un poquito más sobre, y si tienes un ejemplo excelente, sobre alguna decisión que ustedes han hecho o qué es la importancia de colectar datos en México, una empresa que está, ¿no? Pues innovando en un nuevo país. ¿Cuáles decisiones han podido tomar? ¿Qué conclusiones han podido llegar con la colección de datos en el sentido del mundo de movilidad y scooters? Sí. Bueno, quiero tocar un poquito la parte UX, porque si hay una conexión muy fuerte entre Data Analysis o Data Science y UX, y para mí ahí es donde está la experimentación, ¿no? Que es, por ejemplo, en la aplicación de Green teníamos un botón verde que era de X tamaño, ¿no? Y poníamos, empieza tu viaje. Ahí lo que hace es que hace un A/B testing, un A/B test famoso que todos aquí los deberán de conocer, y yo creo que ahí es donde hay una conexión muy clara entre UX y también lo que es Data Analysis, ¿no? Si pongo ese botón de color rojo y además no sé, le pongo, da clic aquí para empezar tu viaje o algo, un texto mucho más largo, y separo mi sample size, a unos les mando un botón, a otros otro, hago un poco de estadística sencilla, veo los resultados, veo la conversión de la gente que ve ese botón y la gente que da clic y convierte, y pueden empezar a tomar decisiones sobre el UX que estoy haciendo y los datos que me jala ese UX, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tipo de decisiones que cualquier empresa van a ver, si cambiar el tipo del botón, el color del botón, el texto, el color de los iconos, cosas así que en UX son claves. Si tienes la experimentación de A/B testing, va a ser mucho más sencillo cambiarlos, y con el apoyo de un equipo de Data Science o de Analysis. Y cuando termino mi ride de Green, me pregunta cuántas estrellas y si tengo algún comentario. Ahorita ya estamos, o sea, creo que ese es el matrimonio que comentas entre data y UX. ¿Eso lo ves como una colección de data o lo estás viendo de otra manera? No, 100%. Así como dijo Silvia, lo más importante es escuchar a tus clientes, y si te están comentando después de tener el viaje, tienes que meterte a analizar esa información. Puedes hacer modelos de clustering, puedes hacer simplemente métricas para ver qué porcentaje de quejas es tu mayor queja en los últimos, no sé, 15 días, y con base en eso tomar decisiones. Excelente. Sí, sé que esa parte de muchas personas a veces lo ven y no le ponen mucha atención. ¿Hay algún riesgo y cuál sería la diferencia de colectar datos que ya va por GPS, cosas automáticos, y la parte que es más como una encuesta, que sea al final? Sí, ¿Cuál es más confiable? Si es una pregunta tricky. Primero que nada tienes que ser súper claro y transparente con tu cliente, ¿no? Si le vas a pedir la ubicación, tiene que salir un botón que le diga que vamos a pedir tu ubicación, ¿no? Y que el usuario acepte, ¿no? Porque si no puede pasar lo de las letras pequeñas, y en Green siempre hemos sido lo más certeros posibles para que la data que saquemos del usuario, lo apruebe y lo sepa, ¿no? Yo creo que aquí el sacar información orgánica e inorgánica, que es orgánica, lo estoy sacando sin, o sea, como no sé, las ubicaciones del viaje, por ejemplo, ahí tiene que haber una confusión entre las dos, ¿no? Necesito orgánica, ¿no? Y no necesito que el cliente me dé esa información, simplemente apruebe y que yo la recolecte. La inorgánica, que es, oye, necesito tu opinión subjetiva de cómo te fue en tu viaje, ¿no? Tiene que haber siempre una combinación de ambas. Excelente, sí. Y sí, Silvia, vamos a decir, es como un ping pong esto, todavía no me suelto ping pong. Silvia, estando en tantas empresas internacionales, sé que en México hay naturalmente menos data points, ¿no? que en Estados Unidos o en otros países un poquito más desarrollado en el sentido de colectar datos. ¿Crees que eso es un reto grande para empresas en México o para empresas que quieren venir a México, que sencillamente no tenemos la infraestructura, las cámaras, las cosas, los checkpoints que tenemos en otros países? ¿Cómo una empresa como Didi ha cambiado un poquito o ha hackeado esa parte de México, o al final no es un tema, realmente no hay una gran diferencia? No, definitivamente. Ahora tengo yo 2 años en México, casi. Cuando llegué
pues sí tuve que buscar empresas muy grandes, americanas, entré con Uber, por ejemplo, y eran las pocas empresas que tenían equipos de Big Data, que estaban planteándose crear un equipo de inteligencia del negocio. Y a lo largo de estos 2 años he visto que pues, han crecido mucho más la posibilidad de estudiarlo, de ya no ser una empresa extranjera la que lo está creando, y cada vez hay muchísimo más trabajo en este sector. Las empresas están viendo la importancia de crear este equipo y pues realmente hay muchísimas ofertas de empleo y todavía poca gente que pueda suplirlas porque los cursos son relativamente nuevos. Entonces creo que todavía hay más gente buscando, bueno, empresas buscando trabajadores que trabajadores capaces de hacer este trabajo. Entonces al final hay mucho mercado para personas que quieren mucho potencial. ¿Dirías que hay aún más oportunidad en México que en otros países? Más oportunidad en México. Más oportunidad en México. En México, o sea, a diferencia de Estados Unidos, como decías, allí yo creo que es un mercado más consolidado, algo ya más entendible, todo el mundo sabe qué es Big Data. Aquí apenas la gente empieza a decir qué es Big Data y alguien tiene una idea, alguien sabe qué es información, es matemático, pero poco a poco. Tocamos con esto con mucho, creo que todas nuestras clases, particularmente la de Data Analytics de Ironhack y la de UX, que al final del día uno les decimos, bueno, ustedes al final de esto, o tal vez el último día, son pioneros al final de estas industrias. Como un pionero o una pionera es difícil, ¿no? ¿Qué dirías a alguien saliendo de Ironhack, que ya tiene los bases de Data Analytics? ¿Dónde pueden empezar a buscar trabajo? ¿Dónde deberían de buscar trabajo? ¿O crees que hay más oportunidad? ¿Y dirías que hay más oportunidad en empresas más grandes, desarrollados, o más en startup, en pequeñas empresas más chicas? Y me gustaría preguntar lo mismo a Manuel. Sí, es una buena pregunta porque sobre todo las empresas más grandes, si es un equipo donde es más consolidado, van a trabajar con un equipo que ya saben, ya tienen una trayectoria, van a poder crecer más, yo creo, porque podrán tener un modelo de personas a quien seguir, tendrán ya un modelo de trabajo más consolidado. Pero del otro lado, las startups, empresas más pequeñas, apenas están creando este equipo. Entonces, según el objetivo que tengan, si consolidar su conocimiento como data scientist, como crear modelos, hacer proyectos probablemente más avanzados porque tendrán la tecnología y van a invertir a tomar estas decisiones a partir de la tecnología, o diseñar de cero estos equipos, porque también es un proyecto muy interesante. Muchas empresas, especialmente mexicanas, están iniciando estos procesos y puedes entrar en un equipo totalmente de cero y formar una base de datos bien hecha, que no siempre sucede así, porque tú lo vas a hacer a tu manera y ya vas a estar recolectando los datos bien. Entonces, ambos proyectos son muy interesantes. Sí, y como bien dijo Manuel, están desde inicio, y tomar las decisiones para hacer data driven desde inicio es muy importante para empresas de este tamaño. ¿Qué dirías, Manuel? Pues yo creo que al final busquen donde sea. Si me iría por por la opción de startups contra empresas consolidadas, a mí me encanta el mundo startup, pero creo que ahí puede, y sobre todo empresas que están apenas empezando, necesitan mucha gente analítica que ayude a tomar decisiones. Al final, una startup en un día te va a tomar 500 decisiones. Una empresa mucho más grande va a tomar 1 o 2 decisiones, ¿no? Entonces, en startup vas a tener un impacto fuerte, un impacto mucho mayor, porque vas a estar en las trincheras tomando decisiones y ayudándole al CEO, al CTO, al CFO a tomar decisiones, ¿no? Pero igual, así como dijo Silvia, si entras a una empresa como Didi, vas a tener herramientas muy chidas para hacer data science. O sea, en Green apenas estamos creando, mientras que en Didi ya existe, ¿no? O en Uber ya tienes herramientas para que tú crezcas y aprendas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, también depende un poquito de lo que busques. Lo interesante ahí es que al final también, como una empresa como Didi, también de cierta manera es una startup que está llegando a México y que tienen estos procesos de ser data driven desde el inicio, ¿no? Entonces vemos empresas internacionales llegando, disruptiendo el mercado, todo establecido aquí en México, donde tenemos como 40 empresas que son los 40 más grandes, y luego tenemos muchos startups en el sector de fintech, movilidad, como Green, que también son data driven, también disruptiendo el mercado establecido, tranquilo, que ha tenido toda la vida en México. ¿Qué ventaja tiene una empresa que es data driven contra uno que no? Y una segunda parte de esta pregunta, ¿en qué momento una empresa
grande, mexicana o no mexicana, ya no puede ser data-driven o decide no ser data-driven, ¿y por qué? Pues la ventaja de ser data-driven es una, que no tienes ese bias subjetivo que a veces puede empezar a entrar, y segundo, que porque tú tienes un pipeline de datos, un proceso de datos, vas a tomar mucho más decisiones mucho más rápido. Entonces, en otras palabras, te vas a mover mucho más rápido que la empresa que no es data-driven. Y digo, creo que el no volverte data-driven, o sea, para mí no hay razones para no ser data-driven. Si pierdes eso, vas a perder la eficiencia de tomar decisiones, vas a empezar a, no sé, tener gut feeling sobre todo y tomar decisiones por lo que dice mi corazón, y a veces también hay un balance entre cuál es mi experiencia, pero no sé, un ejemplo interesante es si tengo una persona que tiene 15 años de experiencia, pues él tiene mucho más conocimiento que una persona que tiene 2 o 3 años de experiencia, pero en una empresa el 20, 15% van a tener esa cantidad de experiencia. Entonces necesitas hacer una cultura en donde los datos rijan las decisiones para que no puedas depender de una sola persona que tiene toda la experiencia, ¿no? Y así descentralizas cómo se toman decisiones. Totalmente. Cuando pienso en Didi o empresas como Didi y cómo podían disruptir el mercado, o sea, como temas como taxi y movilidad anteriormente, ¿cómo ha sido esa aventura y cómo los datos han ayudado a una empresa como Didi justo ser disruptivo en México? Bueno, yo soy del pensar que la competencia siempre es positiva, porque si eres único en el mercado no tienes área de mejora. Entonces, ver que otras empresas estaban triunfando nos ayuda a ser mejores, entender qué está buscando el usuario y, sobre todo, quién trae una percepción de marca, porque no puedes ser el líder en todo. Entonces, es entender en qué destaca tu empresa, cómo te perciben tus usuarios y cómo, a partir de eso, ser más fuerte. Entonces, lo que creo que la ventaja de Didi y cualquier empresa de movilidad de ride-sharing es esta posibilidad de dar eficiencia al país, de entender cómo está funcionando la información, qué es lo que buscan los usuarios, cómo evitar el tráfico, dónde hay solicitud de trayectos, dónde hay los picos por hora, y es facilitar esta comunicación entre nosotros como empresa y los usuarios, hablando de usuarios tanto para pasajero como para conductor. Entonces, crear este puente de comunicación creo que es la mayor ventaja para una empresa de movilidad y de tecnología. Aparte del tema de la seguridad, que es innegable, que poner un tema de quitar el anonimato, conocer la persona, traquear el trayecto, geolocalizar los viajes, es algo que ha permitido que la movilidad en México y en otros países pues, sea mucho más segura, más controlada, más eficiente. Sí, definitivamente. Y las dos empresas, o sea, Didi y Green, o sea, al final de cuentas, o sea, sí son empresas escalables, pero también siguen siendo empresas bastante manuales también. Sigue habiendo bastante operación, ya que sea personas que veo colectando los scooters en la calle, obviamente los choferes de Didi, etc. Cuando pensamos en el mundo de datos, a veces no pensamos en cómo los datos nos pueden ayudar a tomar decisiones operativos, ¿no? Y más manuales. ¿Cómo en cada caso, o sea, cómo Didi o Green ha podido usar los datos para justo tomar decisiones o para mejorar la parte más manual y operativa de la empresa? Pues yo creo que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? También la movilidad siempre ha sido un sector muy tradicional. Entonces, sí tienes una aplicación, sí todo funciona con tecnología, pero también tienes que dar este apoyo al conductor de que pueda hacer preguntas, que pueda ir a un centro de conductores donde pues preguntarse cualquier cosa, desde placas, la regulación. Entonces, que haya este trato personal por llamada o por persona física. Y esto no pelea con la parte de la data, porque esto también nos ayuda a mejorar el negocio, a recolectar esta información de en qué no somos eficientes, qué mensaje no queda claro, porque estamos hablando siempre de análisis cuantitativos, que son los basados en el negocio, en el volumen de viajes, en esto más numérico como tal, y la parte cualitativa, que sería pues, minería de texto, análisis de palabras, de problemas, de percepciones. Entonces creo que combinar esta parte física con la parte tecnológica nos ayuda a ser pues, más humanos y a hacer más fuerte este vínculo entre empresa y usuario. Lo único que significa es que tienes en cuenta el pasado para mejorar tus procesos actuales y futuros. Me encanta verlo así. Manuel, lo mismo, ¿no? O sea, el mismo que Green, que es obviamente muy importante la logística de tener una empresa de scooters.
especialmente el tema de cargar los scooters y eso, la batería. La misma pregunta, ¿cómo usan datos para los procesos? Pues, digo, así como han visto en las calles, tenemos a transportistas que hoy son el corazón de Green, que rebalancean, distribuyen, recolectan patines. Pues, por ejemplo, un problema bien interesante en todas las empresas de movilidad es a dónde se está moviendo la demanda y a qué hora está moviendo la demanda, ¿no? O sea, en dónde voy a empezar a tener usuarios que toman un Didi, un Green, un Uber, en dónde lo están tomando y a dónde tengo que poner ya sea mis patines o mandar a mis conductores para allá, ¿no? Y eso lo puedes ir automatizando de ciertas formas en tus aplicativos, en tus procesos, ¿no? Y digo, siempre vas a tener una persona que te hace la acción de tomar esa automatización que tú hiciste por detrás, ¿no? Entonces, es uno de los problemas interesantes, ver hacia dónde está moviendo la demanda y cómo tengo que mover ya sea mi supply, que en este caso, por ejemplo, ahí serán los drivers, para nosotros los patines, y que haya una conexión entre demanda y supply. Entonces, es un problema bien interesante de optimización, data science, como lo quieran. Sí, gracias por eso. Ahora voy a tocar un tema un poquito más controversial, y vamos a hablar un poquito sobre la venta de datos, ¿no? Muchas veces cuando estoy con las startups, cuando hablamos de plan de negocios, de business plan, cuál es el modelo de negocio, estoy viendo que muchas empresas están en el tema de vender datos y eso es como un tema como cemento de cómo van a hacer dinero. Lo dejo muy abierto, pero me gustaría hablar un poquito sobre en qué momento una empresa decide vender datos, cómo harían eso, cuándo hay que hacerlo, y un poquito sobre los valores de una empresa, cómo podrían ser responsables con la parte de venta de datos o no. Sí, es una pregunta sensible. En el caso de Green, uno de nuestros valores es transparencia, ¿no? Y eso significa no proteger los datos del usuario hasta más no poder, ¿no? O sea, la venta de datos no es nuestro objetivo en ningún sentido, ¿no? Y digo, si hay empresas que hoy en día venden datos, porque es su nivel de negocios, eso es el negocio que hacen. Para nosotros en Green, lo que quiero es que puedas moverte del punto A a B de la forma más rápida posible con un patín, termines tu destino fácil, sencillo y aparte que estés seguro. Entonces nuestro modelo de negocios no es vender datos porque no es el objetivo de negocio, ¿no? Digo, para mí creo que siempre, si una empresa lo empieza a hacer, o si yo soy una empresa que vende datos, siempre lo haré en consentimiento de la gente que creó ese dato, ¿no? Entonces si yo soy un usuario, no sé, que uso una aplicación para traquear mis calorías, por ejemplo, ¿no? Y esos datos los van a usar, esa empresa los va a usar y los va a vender, siempre sería con el consentimiento de que yo estoy de acuerdo que los venda, ¿no? Porque si no hay esa claridad, esa transparencia entre el usuario y la empresa, para mí ahí se está rompiendo una línea de valores muy clara entre el usuario, que al final es la cosa que hoy en día se incluye, ¿no? O sea, si no me baso en mi usuario, no existiría. En Didi sí es un tema súper confidencial. De hecho, nosotros en el equipo de data estamos tratando temas de género ni de edad. O sea, es un tema totalmente enmascarado quién es el usuario atrás. Nunca estamos discriminando ni sacando análisis de tipo social. A este nivel lo pongo. Y aparte, sí se busca mucho la confidencialidad en cuanto, incluso como usuario, te olvides un objeto en tu Didi y no vas a poder contactar al conductor. Será la plataforma la que se va a poner en contacto con él y nunca te va a facilitar esta información. Es como este anonimato de datos es uno de los pilares de la empresa y uno de los valores principales. Todos los análisis van a ser agregados y nunca vamos a estar entrando en detalles así por usuario. Si entendí bien, de hecho, están tomando conscientemente en ciertas ocasiones no colectar datos. ¿Eso entendí bien? Ok. Entonces, una empresa que dice, mira, no quiero, o sea, no es nada más colectar todos los datos del mundo o de todos los datos posibles y decir qué analizar y no. Desde un inicio estás colectando solo los datos que vas a requerir para tomar las decisiones correctas. Sí, creo que hay muchas personas, incluso cuando hay aplicaciones gratis, y lo que famoso dicen que
cuando el producto es gratis, al final el usuario suele ser el producto. Entiendo que ustedes, que son dos empresas paid, donde la gente paga un dinero, es mucho más fácil. Una empresa que es gratis, ya que sea un Facebook o algo así, ¿qué tan difícil es para esas empresas realmente decir no vamos a colectar estos datos porque no queremos, por un tema de conciencia, para no poder venderlos después? No sé si tienes... Estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Son empresas de sector terciario, podríamos decir, donde el producto es tu muro, o sea, es tu información personal. En el momento de que hablas de Facebook, pues el servicio que te ofrece es justo eso, subir tus fotos, subir tus amigos y contactarlos. Entonces, pues todo es información. Todo esto queda traqueado, aunque sea por el mero hecho de estar online. Estas aplicaciones, una cosa es que las usen para análisis o no, lo desconozco, pero que las almacenan sí porque es su mero producto. Manuel, no sé, habrá que preguntarle a Facebook también. Yo creo que sí, es complicado, ¿no? Facebook, el manejo de datos y cómo los ha utilizado, a veces pasa la línea de éticamente correcto, a veces no, o sea, es complicado y digo, sí, como dices, si no hay una interacción clara entre el usuario y si no hay una transacción clara entre el usuario y la empresa no lo hace público y que no estén las letras chiquitas porque eso es muy peligroso y lo hace empresas como Google, como Facebook, pues ahí estás pasando la línea de cómo eres éticamente correcto con tus datos, ¿no? Y algo importantísimo, algo que dijo Silvia, por ejemplo, es la parte de seguridad de los datos, la parte de conciencia de los datos, tiene que empezar en todos los niveles de la empresa, ¿no? O sea, en Green, igual, como dijo Silvia, anonimizamos todos los datos y tiene que ser en cada persona que tenemos en la empresa, ¿no? Porque al final el usuario es lo más valioso y cuidarlo y protegerlo es nuestra prioridad. Sí, o sea, se me ocurrió la pregunta porque sé que acabo de leer un artículo sobre lo de FaceApp y estos diferentes empresas y creo que ahorita hay dos opiniones. Uno es que deberíamos de proteger esto y debemos tener mucho cuidado sobre las aplicaciones que estamos usando, y el otro es como, bueno, ya están colectando todo, ¿no? Entonces al final hay muy poco que puedo hacer, un poquito como defines, ¿no? Entonces no sé si usted, ¿qué lado están ustedes? Yo soy conservador, estaría del lado de la proteger. Yo no, a mí me encanta seguir avanzando en la parte de data. De hecho, sí soy consciente de eso. Yo me hice mi cara en FaceApp. No sé cómo me voy a ver. Yo no. Pero sí es cierto que estás vendiendo pues, tus secretos biométricos, que son vectores únicos de tu cara. ¿Qué van a llegar a ser? Sabrán cómo me veré de viejita también. Ahí te... Mira, antes de preguntar la última pregunta, creo que ustedes debe haber muchas preguntas de la audiencia, así vamos a tener un momento para tomar un par de preguntas, entonces si tienes algo, apúntalo. Pero para terminar y para concluir esto, saber cuántos aquí son estudiantes de data o quieren entrar a la industria o están interesados, están aquí por esa razón. Ok. Bueno, todos. Algunas palabras que nos pueden compartir para estas personas, que son muchos, que quieren entrar a este mundo, ya que sea, nos quieres inspirar con unas palabras, o nos quieres dar el camino. Yo soy muy real de esto, al final, no me gusta en Ironhack, es algo que nunca nos gusta sobrevender algo, una idea, ¿no? Estamos muy enfocados en personas que quieren cambiar carrera 180, entonces muchas de las personas que llegan a cualquiera de nuestros cursos no tienen experiencia previa y justo quieren desmistificar eso y al final entrar en la industria. No sé si tienen algunas palabras que pueden a todas estas personas que están interesadas en entrar y justo tal vez tener sus posiciones en el futuro. Yo les animo muchísimo, vengan del sector que sea, que inicien en este apasionante sector. Realmente van a entender el mundo a partir de ello, van a preguntarse muchas más cosas, se volverán analíticos también en su vida real, van a sentirse realmente poderosos. A mí es algo que me ha enseñado muchísimo en la vida profesional y personal, y sobre todo en eso, en que podrán tomar la decisión que quieran, podrán vivir donde quieran y en el sector que se puedan dedicar, pueden hacer muchos cambios. Es un trabajo muy dinámico, muy interesante y en cualquier línea de negocio.
ya no hablo solo del sector, sino de equipo. Pueden dar apoyo a cualquier equipo como científicos de datos. Eso a mí me parece apasionante, lo dinámico que es. Sí, digo, hay millones de caminos, tomen uno, diviértanse, van a haber millones de retos. Para mí el analizar datos es mi pasión en lo que sea. Y digo, creo, una historia muy interesante es, en mi empresa hay una persona, creo que empezó como cocinera y hoy es científica de datos y es impresionantemente bueno, ¿no? Entonces, pueden empezar de donde quieran y moverse al mundo de análisis de datos, ciencia de datos, como le quieran llamar. Creo que es para todos, nada más agarren su camino e intenten las cosas, ¿no? Hoy hay 1000 recursos públicos, está en Ironhack, pero si quieren empezar a probar sus habilidades, también pueden meterse a cabo, meterse a competencias, toquen puertas igual, o sea, si mañana quieren entrar a Green, vayan a Green, toquen la puerta y seguro va a haber una empresa que les va a abrir la puerta, ¿no? Eso era el siempre estamos contratando. Siempre contratando. Always hiring. Eso se me hace pensar, el desarrollo web es particularmente, hay mucho turnover de las personas, es decir, personas no suelen quedar más que 1 año, 2 años en una empresa. ¿Pasa lo mismo en esta industria? ¿Y qué tanto es como que, qué sensible es que alguien tocó todos tus datos y luego se van a ir a otra empresa o algo así? O sea, que eso es una amenaza real o no tanto? Digo, siempre tienes que asegurarte que la persona que contrates sea integral con los valores que tiene la empresa. Entonces, nosotros en Green tenemos filtros no solamente técnicos, pero también sobre la persona como tal, ¿no? Entonces, persona que entra en Green, sabemos que si sale por alguna razón no va a tener esa intención, ¿no? Claro. Y digo, Sí, en cuanto a protección de datos, lo que os decía, y de turnover por sí, sobre todo por el sector de las empresas de las que estamos hablando, pues, y también de la edad de la gente que lo hace. Somos gente cotizada y curiosa, y si mezclan las dos cosas, pues mucha gente se va. Total, es algo que tenemos, incluso en Ironhack tenemos una semana de Hiring Week. Una de las cosas que les decimos a nuestros estudiantes es que justo esto es o sea, van a ser personas muy populares al final y que deben ver en la primera posición después de Ironhack como parte, una extensión de su educación, es su primera posición, y pues que pues, la realidad es que muchas personas no se quedan años y años y años porque justo son personas en alta demanda, ¿no? Entonces estamos viendo eso aún más en la parte de datos, ¿no? Bueno, ahí vamos a concluir las preguntas y respuestas de mi parte, pero ustedes que sí son estudiantes y quieren entrar, me gustaría un par de preguntas de la audiencia. ¿Quieres empezar? Ahorita 1, 2, 3, 4, 5. Y buenísimo. Ahí vamos. ¿Qué entorno laboral recomiendan para nosotros que vamos a salir en un par de semanas como analysts junior? ¿Qué entorno? Sí, ahorita que hacían como la comparación entre startup y compañía grande, tal vez qué entornos convienen más para personas como nosotros que vamos a salir muy juniors en esta disciplina. Yo no lo enfocaré tanto como si es startup o no, sino si es esto, data driven o no. Hay empresas más tradicionales, tal vez no empezaría con estas porque serán empresas donde lo tendrás que hacer de cero. Y si no eres tan especialista y te toca armar el equipo y te toca armar los dashboards de cero, pues no vas a tener un proceso tan de aprendizaje. Yo buscaría una empresa que ya esté más focalizada en datos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que siempre es bueno en un equipo tener un balance entre gente más senior y gente más junior. Si pueden encontrar un equipo en donde ya hay, ponemos un senior a quien le pueden aprender, sería excelente, ¿no? Y como dijo Silvia, que tengan la cultura de data driven, si no van a entrar ahí y el CEO no va a tener idea de qué pedirles y preguntarles. Entonces se van a frustrar más que aprender y crecer. ¿Y cómo detectar estas empresas? Digamos, porque a veces en las entrevistas no es tan fácil, ¿no? De pronto pasa a veces que vas a unas entrevistas, entras al trabajo y después te das cuenta como, uy, soy yo, ¿no? Soy yo. A mí me ha tocado liderar muy joven equipos de marketing cuando pensé que tendrían equipos ya con expertos
¿no? Entonces es un poquito mi temor ahora que estoy empezando esta disciplina. Sí, pues yo algo que les recomiendo es siempre pregunten cómo tomas decisiones, ¿no? Y de ahí también algo que busca un entrevistador cuando tiene la cultura de data driven es que tú siempre empieces desde una hipótesis con números, una hipótesis cuantitativa a una conclusión, ¿no? Entonces, si haces esa pregunta de cómo tomas decisiones hoy en día en la empresa y no dan un rastro de datos por ahí, algo está difícil, ¿no? Algo no hace sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Y viendo los procesos que tienen, qué tanta gente tiene el equipo, si es de tipo virtual la empresa, o sea, hablamos de un Amazon, una aplicación, muy probablemente esté más enfocada en datos. Creo que había una pregunta. Sí, más. Bueno, hola, mi nombre es Enrique, también soy por acá estudiante de Data Analytics y ya entrando un poquito en el tema técnico, ustedes que conocen el sector de datos en la industria, si tuvieran que elegir o dar una recomendación en cuanto a las herramientas, en el caso de estructuración de datos, como no sé, MySQL o una base de datos como Mongo, y en el área de Machine Learning, no sé, una librería como TensorFlow o Scikit, ¿cuál sería como su recomendación? Yo creo que es algo muy personal. Ninguna empresa en las que yo he estado me ha dicho tienes que usar esta, porque hay algunas empresas que sí que ya tienen su herramienta, pero como hablamos de todo de recursos de open source gratuitos, ninguna empresa te va a condicionar en cuál usar. Entonces, hay la distinción entre BI, Business Intelligence, que sería puro procesamiento de SQL, o sea, SQL no te salvas, lo tienes que aprender, y si ya te pones el tema más de Data Science y modelaje, sin olvidar el BI, la parte de SQL, ahí ya puedes usar entre R y Python, yo creo que son las más usadas en el mercado, hay otras, y luego hay una tercera fase, que si ya te pones en temas de visualización, que lo podrías hacer dentro de R y Python, o incluso usar herramientas como Tableau, ClickView, etc. Entonces, yo que dentro de Didi sí utilizarían esas. Exactamente, o sea, Didi también es muy open en esto, nos pide un análisis y cada quien usa la herramienta que más cómoda le sea. Porque son gratuitas, o sea, y si ya pides un presupuesto, ya tendrías que defenderlo mejor. Ustedes comentan como la importancia que tienen los datos en sí para las empresas, pero los datos tienen un uso otra vez. Comentan como la importancia que tienen los datos para las empresas como tal, pero pienso que también los datos pueden ser importantes para otros ambientes, como los tomadores de decisiones para el gobierno, para personas que pueden tomar decisiones basadas en datos que tienen influencia mayor. ¿Ustedes cómo manejan esa clase de datos? Porque es movible, requiere uno de estos tipos. ¿Cuál es la importancia que ustedes ven en este tema? Bueno, nosotros estamos en contacto con todos los equipos de la empresa, entonces normalmente son los equipos quienes nos preguntan cuál sería el precio más lógico de este producto, cómo crear una tarifa dinámica, cómo ser más eficiente en la location de carros, cuáles son las horas pico. Eso todo parte de preguntas de negocio de diferentes equipos, que van desde finance a marketing, a producto, a operaciones. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es ser proactivos con los otros equipos de la empresa y también sugerir los otros análisis, siendo conscientes de toda la información que tenemos, proponer otras cosas. ¿Te respondido la pregunta? Más o menos. O sea, A ver, ¿puedes volver a preguntar? sí, o sea, para la Ciudad de México sería muy importante saber que los viajes de Didi se realizan de la Roma a la Condesa, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden reforzar el tema de transporte público en esa zona o pueden hacer como tomar decisiones basado en la información que ustedes podrían probar. Ya. Esto lo que hacemos es lo que se llama heatmap, que es un mapa de calor, que básicamente vemos dónde hay la oferta y la demanda. Entonces lo que intentamos hacer es que cualquier persona que vaya a pedir un trayecto pues tenga un carro que se lo vaya a suplir y viceversa, que un carro no se quede dando vueltas sin alguien que le pida un trayecto. Entonces estudiamos estos flujos de demanda y el comportamiento de las personas. De si una persona, la mayoría de la gente, dónde vive y dónde va a trabajar, en qué horario sucede eso, cuál es el horario de entrada y de salida, cuáles son los antros más visitados para sugerirlos en viernes y sábado y a qué horas estar allí. Es ver un poquito el comportamiento agregado de las personas y ser tú proactivo en la sugerencia al conductor
estrategias ahora porque seguro vas a tener trabajo. Sí, del lado de Green, yo siempre creo que es importantísimo trabajar en conjunto con el gobierno. Un ejemplo sería justo el que dices, ¿no? En dónde está moviendo la gente, ¿no? Y poderle decir al gobierno, mira, de aquí a acá hay flujos muy constantes, ¿por qué no pones una ciclovía, ¿no? Ya sea para bicis, para lo que sea, pero hay flujos claros y tienes que, de cierta forma, colaborar con ellos para que mejoren, ¿no? Y ya hemos tenido ejemplos en Sao Paulo, podemos proponer eso y no sé cuántos kilómetros ciclovías se construyeron por eso, ¿no? Nos gustaría que vaya pasando en cada ciudad donde operamos para que haya una conexión entre empresas privadas y también empresas públicas, como es la CEMOVE, por ejemplo, aquí en México. Mi duda es más, soy Abraham, mi duda es más, ¿qué tantos datos hay fuera de las empresas? O sea, yo ahorita trabajo en una empresa con datos, pero ¿qué tanto podría yo practicar o sacarle provecho a esto fuera de mi empresa? No sé, para tomar decisiones, para abrir una propia empresa, o para, no sé, para yo poder decir a pymes en dónde colocarse, no sé. ¿Qué tantos recursos hay fuera de las empresas? Porque sí, dentro de las empresas hay empresas que conectan todo, cada aquí, cada tiempo de visita, no sé. Pero ¿qué tanto hay fuera de eso? En México. Pues imagínate Google, la cantidad de datos que genera y hoy en día te puedes conectar a ciertos datos que tiene Google desde su API y sacar hasta los lugares más concurridos, los lugares con mejores ratings. Entonces hoy en día Google es una fuente increíble de datos. En México, sé que el INEGI tiene muchas fuentes públicas, pero son datos que te pueden ayudar en cualquier industria a tomar decisiones, ¿no? Y son datos externos de también depende mucho de tu industria. Va a haber industrias muy nuevas, no sé, en nanotecnología, pues encontrar datos externos va a ser solo en papers, ¿no? Pero de movilidad, por ejemplo, hay muchísima información que se puede encontrar en datos externos. Pues de fuentes y sobre todo INEGI, así en México, de análisis ya realizados, y luego hay muchas fuentes de papers, de algoritmos que ya se han probado, hay muchos equipos de engineering que están haciendo públicos sus modelos que puedes testearlos con tu marca, y también hay muchos recursos de tipo climático, por ejemplo, que en el caso de la movilidad afecta mucho, sobre todo en tarifa dinámica, la lluvia, pues ya saben que vamos a hacer. Un par de preguntas más, aquí hay uno, dos. Hola, soy Eduardo y la pregunta sería para los dos. Por lo que he entendido, porque yo soy estudiante de Ironhack, por lo que he entendido esta semana, o sea, el equipo de Big Data de una empresa es prácticamente el cerebro de la empresa, ¿no? Porque conecta todo, o sea, y forma parte de todas las decisiones. Pero en este caso me gustaría saber cómo es que trabajan estos dos equipos, o sea, el equipo de Big Data del cerebro, con cualquier otro equipo, y me gustaría poner un ejemplo, ahorita con las regularizaciones que hizo el nuevo gobierno de la Ciudad de México. En este caso, ¿cómo trabaja el equipo de Big Data? No sé si será un equipo de gobierno, un equipo legal, para negociar con el gobierno y decir cómo podemos trabajar juntos para que me dejes trabajar y también yo te pueda ayudar a ti. O sea, ¿cómo trabajan estos dos equipos? Es muy buena pregunta. Primero, con mucha paciencia. Nos toca ser muy conscientes de qué data tenemos, qué queremos analizar, hasta dónde hemos llegado, cuál es la filosofía de la empresa. También es mucha comunicación con el gobierno para que entiendan qué hay disponible. Tiene que haber muchísima comunicación de qué ellos quieren hacer, qué nosotros les permitimos hacer también, qué tan desglosado está la data. O sea, cómo hacer que este puente de comunicación sea ágil y a la vez no dañe ni su objetivo ni nuestra filosofía de empresa. Entonces, es un ejercicio complicado y que ahora se está dando mucho. Por ejemplo, o sea, alguien del equipo de Big Data que sí sabe temas de movilidad, temas sociales, culturales, en este caso también forma parte de las decisiones que voy a tomar, no sé, el equipo legal, el equipo de gobierno. Todas estas decisiones se toman conjuntamente y de hecho estas juntas pues las asisten un experto en cada uno de los temas, en producto, en legal, en data, porque claro, uno conoce mucho de qué data está disponible, el otro sabe hasta dónde se puede permitir, el otro sabe de la filosofía de la empresa,
el otro sabe de engineering, de cómo crear una API, de cómo conectar. O sea, cada uno de los equipos tiene que tener una representación en estos temas de gobierno. Sí, yo creo que, por ejemplo, es complicado porque, como dijo Silvia, tiene que haber mucha paciencia, ¿no? A veces el equipo legal se quiere mover de una forma, pero a veces el equipo técnico no puede cumplir con eso. Yo creo que al final, siendo Didi Green y empresas de tecnología, pues en ambas tiene que haber siempre una unión entre áreas que requieran más procesos físicos y como procesos tecnológicos, ¿no? Entonces, si quiero hacer, no sé, una aplicación para el gobierno, un reporte para el gobierno, tienes que siempre tener a la persona que entiende lo que el gobierno necesita y del lado de datos a la persona que puede satisfacer esas preguntas que el gobierno quiere. Y si es que se puede o no. A veces no se puede, a veces sí, y siempre hacemos todo lo posible para que se haya una buena conexión entre ambos equipos. Gracias. Creo que había una... Hola, yo me llamo Ana Victoria, soy politóloga de formación y actualmente estoy haciendo una maestría en Economía de la Innovación. Entonces, lo digo de entrada para justificar mi pregunta, ¿no? Desde la dimensión que voy a partir. Bueno, estas son empresas basadas en tecnología y yo creo que todos los presentes entendemos que un país basado en economías del conocimiento posiciona a nivel internacional. Entonces, esto es muy importante. Y aquí, vaya, en un país como México, donde hay tanta pobreza y muy poca accesibilidad a tecnologías por un sector muy importante de la población, básicamente la mitad de los mexicanos viven en pobreza. ¿Hay alguna visión de parte de las empresas como ustedes, Green, Didi, en el que existe algún esfuerzo por a lo mejor acortar un poco la brecha o cómo se da una vinculación a lo mejor con gobierno para ver qué se puede hacer a nivel de política pública, cómo se impacta? Vaya, sí, o sea, si tienen una visión social como empresa, partiendo también de esta concepción que hablaron de la humanización en el uso de la tecnología, necesariamente tiene que haber una dimensión social desde mi muy humilde perspectiva. Entonces quisiera saber si ustedes tienen alguna visión, estrategia para hacer accesibles este tipo de servicios que ofrecen, considerando que pues la gran parte o una parte importante de los mexicanos no tienen acceso a un smartphone y no tienen capacidades desarrolladas a nivel de educación o de aprendizaje para entender cómo es que opera y poder acceder y poder utilizar estos servicios. Sí, una de las cosas que se enfoca Green es que, y yo creo que es el mismo objetivo que tiene el gobierno, es que amamos nuestra ciudad, ¿no? Amamos a la gente que vive, queremos que sea un mejor entorno. Nosotros estamos enfocados en movilidad y hay muchas ideas de cómo lograr alcanzar con un servicio de los patines eléctricos a las masas o otros tipos de servicios. Un ejemplo concreto, por ejemplo, que ha hecho Green es trabajar con los niños de la calle, ¿no? Hemos visto que los niños de la calle les ha tocado seguro ver a un niño en el patín andando, ¿no? Y lo ven moviendo el patín. Lo que hemos logrado es ir a ver dónde están los niños de la calle, conocer a sus familias, hacerles una concientización de lo que es Green, de lo que hacemos, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? Si me reportas el patín, podemos trabajar en conjunto, o si no sé, podemos darles beneficios a ellos también. Hemos intentado ver cómo podemos no solamente impactar a un cierto nivel, sino que a todos los niveles. Al final lo que queremos, como dije, es mejorar la ciudad, sea quien vive en la ciudad, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en Sao Paulo, están las conocidas favelas. Creamos brigadas para ir a las favelas, conocer a la gente y darles concientización, educación, para que entiendan y al final eso genere menos robo de patines, por ejemplo. En cuanto a Didi, yo lo que podría decir como más relevante es el tipo de target que tenemos en conductor. Muchos son perfiles de gente mayor, gente desempleada, gente que incluso han tenido pues, problemas de prótesis, problemas de movilidad, les han dado esta posibilidad adicional de crear ingresos cuando en un trabajo más físico hubiese sido difícil. Encontrar trabajo en una empresa a elevadas edades pues, es complicado. Aparte, Didi tiene como muchos convenios de regalamos un carro aleatoriamente cada mes a uno de los conductores que haya hecho más viajes. Entonces, como que siempre se está intentando ayudar a esta parte de la economía, porque hay mucha diferencia entre quién está ofreciendo el servicio y quién lo está requiriendo.
porque la persona que lo está usando al fin y al cabo es una persona que tiene la alternativa de ir al transporte público. Si tú quieres ir en transporte privado, pues ya estás marcando un cierto nivel económico. Que adicionalmente a eso, si como política pública estás ofreciendo eficiencia, tecnología, sabes en cuánto tiempo llegas, sabes quién es tu conductor, sabes que es más seguro, puedes compartir tu trayecto, puedes subir a tu hijo de menor de edad porque vas a saber por dónde está yendo en cada momento, cuál es la placa del vehículo, sabes qué precio te va a costar, no te van a dar más vueltas de las necesarias, no tendrás que negociar el precio. Entonces creo que las ventajas son más a nivel tecnológico por parte del usuario y a nivel social por parte del conductor. Tenemos para uno más, aquí el señor del tronco. Hola. Bueno, mi pregunta está basada un poco en mi propia experiencia. Hago énfasis en esto porque yo trabajo en una empresa de tecnología que genera la de información. Entonces yo tengo un equipo pequeño, bueno, trabajo en un equipo pequeño, no tengo en el que tenemos completa libertad de poder tener ideas y desarrollar analizando la data. Entonces, al tener completa libertad, me encuentro en una situación en la que el único límite que tengo es mi imaginación. Y justo ese es el problema. Al tener tan poca experiencia, las situaciones y las ideas se van dando tal vez porque leo, porque investigué algo, porque entendí o porque la situación salió. Pero justo lo que a mí me gustaría desarrollar en esa parte es qué podría hacer o cuál sería un buen incentivo para poder empezar a tener más ideas de qué hacer con la data de mi empresa. Entiendo que ustedes están en el sector de transporte y contigo puede ser un poco diferente, pero al final de la historia, pues, la imaginación y cómo fluye mi cabeza es creo que lo más importante para poder conseguir información y poder trabajar. Sí, entiendo perfecto el punto. Ahora estoy, por suerte, en equipos ya un poquito más consolidados, pero al inicio, hace 5 años atrás, que apenas se iniciaba eso, pues todo era muy volado, mucha información y por dónde vas. Entonces lo que yo hice fue alinearme un poco con la idea de la empresa, cuáles eran los objetivos del año, qué equipo tenía el máximo potencial y ver eso, o sea, intentar que mi equipo, mis análisis vayan de la mano de todos los otros equipos, porque esto te va a hacer crecer tu propio equipo, darle más visibilidad, hacerlo más escalable y ahí es cuando la empresa se da cuenta de la importancia del equipo de datos. Si no, siempre vas como muy en libre y no entienden tus análisis, no le ven el impacto, ellos no lo pueden aplicar. Entonces yo creo que es muy importante esta parte de coordinación. ¿De qué es la empresa? ¿En qué industria está? Un e-commerce. E-commerce, cool. Yo creo que los primeros días de hacer análisis de datos tienen que definir cuáles van a ser las métricas que generan suceso para la empresa, o sea, que hacen que la empresa crezca, que hacen que la empresa se desarrolle correctamente. Entonces, si puedes, de cierta forma, enfocar los objetivos de tu equipo a eso, a medir las métricas correctas y ayudar a que se establezcan objetivos con base en esas métricas, va a ser un impacto interesante. Es que justo el tema que me pasa, ya como rápido, es a veces tengo un proceso en el que salen, bueno, todos los departamentos tienen ideas, tienen un objetivo. Ventas es como siempre el enfoque cuando trabajas en el e-commerce o algo parecido. Entonces, viene luego idea tras idea y justo lo que pasa es trabajas en una cosa y vas por una línea y pum, empiezo en otro camino. Y luego voy y pum, empiezo en otro camino porque pareciera que algo se vuelve más relevante que otro y justo el problema con las ideas y la imaginación es cómo concretas todo eso y cómo tomas la relevancia de cada cosa. Sí, yo siempre tengo un ejercicio de priorización en donde, así como analista de datos, tienes que entender que un análisis tuyo puede tener cierto impacto, ¿no? Y puedes tener, es un cuadrante de costo-beneficio que tienes sobre cada desarrollo que haces, ¿no? Y siempre, así como analista de datos, para saber en qué te vas a enfocar, tienes que utilizar los datos para justo decidir por ti mismo en qué te vas a enfocar, ¿no? Entonces, lo que te recomiendo es hacer una matriz de decisión de cuál es mi costo-beneficio sobre cada desarrollo, cuál es urgente, cuál es de mucho impacto, cuál es menos urgente, de menor impacto, y ahí con eso priorizas sobre qué te puedes enfocar y va a tener mayor impacto, ¿no? Sí, a veces mucho de lo que pasa en el mundo de ciencia de datos, análisis de datos, es que te bombardean 8000 preguntas y no sabes ni cuál contestar ni por cuál empezar. Ahí tienes que siempre hacer ejercicio de priorización y decir, ok, ¿cuál es la más importante para el negocio? Y si lo puedes llevar desde, no sé, por ejemplo, es una métrica de viajes hasta métrica de dinero que le entra a la empresa y lo puedes llevar a ese punto financiero, vas a tener mucho más claridad en qué enfocarte.
creo que vamos a terminar. Sé que hay muchas preguntas más. Creo que se pueden quedar unos minutos después. Aquí hay unas cervezas, hay algo de comer. Nos acompaña un poquito más de tiempo Silvio y Manuel, pero vamos a terminar esta parte de los Q&As. Muchas gracias a todas las personas que preguntaron algo. Los que no han tenido la oportunidad, pues quédense un rato más. Y la verdad, un gran aplauso para los dos invitados.